Los temas más importantes en el canal 30 de la televisión digital abierta en esta primera jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esperemos que muy bien. Los vamos a acompañar en esta primera aproximación que hacemos a los temas que posicionan los medios de comunicación en la provincia y en todo nuestro país. Uno de los temas tiene que ver con las conclusiones que dejó la audiencia pública del candidato que postuló Cornejo a la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de Valerio. Pasó la audiencia pública entre 7 y 8 horas de argumentos a favor y en contra del magistrado. Se enfocaron en esto los medios de comunicación y eso es lo que vamos a compartir con ustedes a continuación. Lo decía Los Andes, Diario 1 y también la tapa del Sol. Valerio ante críticas y apoyos repetidos, decía la tapa de Los Andes. También lo tenía Diario 1. Tras la audiencia pública, el Senado definirá si Valerio irá o no a la Corte. Y también lo tenía la tapa del Sol. Ante más voces de repudio, Valerio se defendió en la audiencia pública. Cintia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, ayer se realizó la audiencia pública por la postulación de José Valerio a la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Comenzó cerca de las 11 de la mañana, duró unas 7 horas y tuvo 77 oradores. El ingreso a la Sala Rojas del ex Banco Mendoza fue dificultoso, el lugar era muy pequeño porque había una gran cantidad de concurrentes a la audiencia. Algunos de los que asistieron denunciaron que se había priorizado el ingreso de los adherentes a la postulación de Valerio por sobre el de los impugnantes. Y algunos dijeron que pudieron solamente ingresar recién al mediodía cuando algunos de los oradores que ya habían participado se empezaron a retirar. De todas formas, lo cierto fue que los impugnantes fueron muchos más que los adherentes participando de esta audiencia, y los detractores que reclamaron por su parte que se nomine a una mujer con perspectiva de género en el cargo, y también volvieron a mencionar algunos casos judiciales polémicos que estuvieron a cargo de José Valerio y cuyas denuncias o críticas tenían que ver con su manera de dictar sentencia de manera homofóbica o también en contra de las mujeres, ¿sí? Misógina también. Eso era lo que decían principalmente y lo que hemos venido escuchando durante las últimas semanas respecto de los detractores de la postulación de Valerio. Por su parte, los que sí apoyaban al juez y su postulación para la Suprema Corte de Justicia volvieron a ponderar las calidades humanas, democráticas, jurídicas y docentes del juez. Sí, Valerio también dio un discurso de casi 1 hora y media y justificó el accionar sobre todo por los 5 fallos más polémicos que fueron en los que se centraron las impugnaciones a su postulación, y también presentó síntesis de otros casos en los que sí había aplicado, según él, perspectiva de género y de diversidad. Además, por otra parte, un dato que fue curioso, en algún momento de su discurso contradijo al mismo gobernador Cornejo, que fue quien lo postula, cuando afirmó que si él llega a la Suprema Corte, de todas maneras, eso no va a asegurar la solución al problema de la inseguridad. Esto fue lo que dijo, entre otras cosas, Valerio en su discurso. Bien. ¿En la calle hubo algún tipo de repercusión, algún tipo de movilización? Hubo mucha gente que no pudo entrar porque el lugar era reducido y, como te decía recién, hubieron muchas personas que habían impugnado, que se quejaron de que no los habían dejado entrar porque habían dejado entrar primero a los que apoyaban a Valerio. Esto fue lo que pasó. Y también un dato curioso, por ejemplo, que la organización SUMEC, que lo impugnó, no estaba presente en la audiencia de ayer. Esto también fue un dato curioso, importante también del día de ayer. Lo cierto es que esto se va a definir el 9 de noviembre, el miércoles que viene, porque el Senado votará para aprobar o no al juez. El oficialismo tiene los números necesarios para que se haga la voluntad del Poder Ejecutivo, que es el que postula a José Valerio, y hay que aclarar que las audiencias públicas no son vinculantes, o sea que no deciden el futuro de Valerio. Voces a favor y en contra de Valerio, conocemos los argumentos. Vamos a pedir y apoyar esta moción de que sea una mujer la que ocupe el cargo que le han designado al doctor Valerio. Soy la mamá de Alejo Unau, que fue asesinado una noche del 22 de noviembre del año 2004. Voy a leer solamente el párrafo con el cual en la Cámara, en la segunda Cámara, se decide mandar
posición desviada sexual de la víctima, voy a leer textual, circunstancias que vendrían a menoscabar sobremanera la posibilidad seria de adjudicar el hecho a tal o cual persona relacionada con una AUM, lo que por cierto no responde a un prejuicio contra los homosexuales, sino a una simple relación matemática. Es claro que cuanto mayor sea la cantidad de personas que ingresaban a la casa de un AUM, más serían las personas que tuvieron la oportunidad de ejecutar el crimen. Solamente decir, señor Valerio, mi hijo tenía una opción sexual distinta a la suya y a la mía, pero no merecía morir. Como vecina, como ciudadana y como mujer, quiero apoyar la postulación que ha hecho el gobernador de la provincia, basada, en mi opinión, en méritos y antecedentes. Creo que este candidato muestra antecedentes académicos y antecedentes de desempeño en la magistratura que son valiosos, numerosos y notables. Desde lo personal conozco al doctor Valerio de hace aproximadamente 25 años, cuando yo empecé como estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, cuando militaba en el centro de estudiantes. Ahí fue quien se acercó a nosotros, quien nos daba el apoyo, nos formaba, respetando la Constitución, la opinión del otro. Estas eran algunas de las voces que se alzaban ayer por la tarde en la audiencia pública a favor y en contra de la postulación de Cornejo, ¿no?, a la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando del magistrado Valerio, que va a recibir tratamiento en el Senado en los próximos días. Cintia, ¿no? Reiterame la información. Sí, el miércoles que viene, el 9 de noviembre, se va a votar en reunión secreta en el Senado de Mendoza. Muy bien. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles fueron las repercusiones más importantes de esta situación, de esta noticia en Mendoza? Bueno, una vez terminada la audiencia, lo que empezó a aparecer en las redes sociales fueron las voces que iban más o menos haciendo una evaluación de lo que había pasado ayer. Por supuesto, las que más se hacen escuchar o las que más se descubren fácilmente dentro de Twitter son aquellas que estaban en contra. Por ejemplo, alguien decía, convengamos que a Valerio no le fue bien, dice, en la audiencia, y es el candidato con más impugnaciones, dice, recibió 600, dice esta persona. Otro le agrega, pasó la audiencia cuasi pública por el caso Valerio. Este es Andrés Casabán. Dice, senadores deberían votar en sesión pública por voto nominal y fundado. Esto, ahí, al final le pone @diario1. Esto lo estuvo haciendo Casabán con todos los medios. Iba compartiendo exactamente el mismo tuit, pero al final iba cambiando el nombre de usuario de cada medio. Recordemos algo, la votación no se hace pública porque no lo dicta así la Constitución. La Constitución establece la forma en la que se hacen las votaciones legislativas para elegir a un nuevo miembro de la Corte. Lo que está pidiendo es, claro, en este caso sería, digamos, no es una voluntad de los legisladores, simplemente así lo dicta la Constitución. Pero fue un pedido en común, Claudio, esto, ¿no?, de que la votación en el Senado sea pública por la magnitud y de lo que estamos hablando, ¿no?, de uno de los referentes, de uno de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Lo pedían mucho los gremialistas. Exactamente, desde hace un tiempo ya, porque ya había habido otro tipo de problemas con las votaciones que se hacen bajo estas características. Entonces, lo que se pide es esto, transparentar esa forma de votación, que sea muy claro y que además se fundamente el voto, porque si no, digamos, lo que se siente, bueno, que también es una realidad, ¿no? Muchos van a votar simplemente porque es la orden que se baja en forma para el partido, ¿no? Entonces, como para votar a Valerio para la Corte, simplemente se necesita una mayoría simple, que es algo que aparentemente va a lograr el gobernador con muchísima facilidad dentro de la Casa de las Leyes. Bien. Así que eso es por eso piden esa forma, pero esto no va a suceder antes del miércoles. Este cambio necesita también un tratamiento legislativo y eso puede llevar mucho tiempo. Otros, seguimos con las voces, decía, perdón, dice, pero es poco serio que jueces cuyo superior después será Valerio vayan a apoyarlo a la audiencia pública. Claro, también había muchos ahí que estaban criticándoles esto, ¿no? Estaban a favor de Valerio porque no tenían otra opción. Alguien, por supuesto, sale a defender un poco la postura y dice, José Valerio pasó la audiencia pública, le cerró la boca a todos aquellos que lo acusaron de homófobo, machista y misógino. Esto en referencia a que el propio Valerio había estado allí dando sus argumentos sobre por qué había actuado de la forma que había actuado en cada uno de los casos y sobre todo en esos más polémicos que lo estaban señalando. Y finalmente alguien dice, en la audiencia pública por el nombramiento de Valerio expone y a Valerio le piden que redondee. Mendoza, como diciendo, lo llamás para que se defienda y después le está diciendo que corte.
Bien, vamos a seguir compartiendo información con ustedes. Recuerden que estamos en las redes sociales, nos pueden ubicar en Facebook, señalu.tv, y también estamos en Twitter, senalutv. Unidiversidad.com.ar es el portal, allí confluyen todos los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Seguimos hablando de un tema que ha tenido trascendencia durante toda la semana, el dietazo de los legisladores nacionales, un 47% de aumento, algunos sueldos llegarían o superarían los 140.000 pesos de los legisladores nacionales. Parece, y sobre todo por el peso que ha tenido y el rechazo de la ciudadanía a este aumento, que se frenaría ese aumento en los sueldos. Se enfocaron en eso los medios de comunicación en el transcurso de la mañana. Los Andes decía, tras la polémica, los diputados acordaron la suspensión parcial del dietazo. Diario 1 también lo decía, de los 10 diputados por Mendoza, 5 avalaron el dietazo que incrementa sus sueldos, el 47%. Ya vamos a ver cuáles son esos legisladores que votaron a favor y en contra de este aumento. Sitio Andino, marcha atrás, limitaron parte del aumento de los diputados, y Unidiversidad, el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, decía stop dietazo. Cintia. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, anunció que se suspenderán en la dieta de los legisladores los aumentos de los gastos de representación y el incremento que se había dispuesto en los pasajes, es decir, en los viáticos. Recordemos que surgió esta polémica por la duplicación del gasto de representación, que se elevó de 10.000 a 20.000 pesos, y por el aumento de los viáticos a los legisladores. Monzó aclaró que la dieta de los diputados fue confundida y tergiversada, y destacó que esta dieta tuvo un incremento del 18% en marzo y del 13% en agosto, que fue producto del acuerdo de paritarias para todos los empleados del Congreso. Por lo tanto, el aumento de la dieta queda en el 31% que fijó esa paritaria. Con respecto a lo que decías, Lucas, sobre los legisladores mendocinos, ¿quiénes estuvieron a favor y quiénes estuvieron en contra? En contra votaron Alejandro Abraham y Guillermo Carmona, en contra del dietazo. Del Frente por la Victoria, Soledad Sosa también votó en contra del dietazo del FIT, y Graciela Cusinet de Libres del Sur. A favor del dietazo votaron Rubén Miranda del PJ, Susana Balbo y Estela Maris Huxac del PRO, Luis Petri y Patricia Jiménez de la UCR. Y Luis Borsani, también radical, se ausentó durante la votación. ¿Qué se espera en las próximas horas? Que Gabriela Michetti, al frente del Senado, tome la misma decisión que tomó Monzó en la Cámara de Diputados. Muy bien, bueno, uno de los casos más llamativos en la provincia de Mendoza, o que tuvo trascendencia, fue el de la diputada del PRO, ¿no? Susana Balbo, que hasta la criticaron dentro del mismo partido por estar de acuerdo con este aumento. Vamos a las redes, Claudio. Bueno, en las redes sigue la bronca, ¿no? Porque más allá de que haya una suspensión parcial de esto, muchos lo que están haciendo es quejarse, ¿no? Porque diciendo, bueno, no puede ser que mientras los gremios siguen pidiendo reapertura de paritarias, acá decían que votar si van en marcha atrás o no con el dietazo, cuando ellos creen que debería ser unánime la marcha atrás para volver al sueldo que tenían. ¿Qué dicen algunos? Dice, parcialmente suspendido el dietazo, deberíamos ir al Congreso y los depositaríamos uno por uno dentro de contenedores de basura como en Ucrania. Y lo escribió todo en mayúscula, como para que no quede duda de cómo se siente frente a lo que está pasando. Otros dice, hashtag, que esto también se había instalado ayer, ¿no? Dietazo. Semitriunfo de la izquierda, dice, felicitaciones a Néstor Pitrola y a Miriam Bregman, dice, por los huevos que le ponen en sus pedidos. Recordemos que fue Néstor Pitrola el que habló con los medios y les hizo ver esto, ¿no? Que el sueldo había cambiado y que se había incrementado en este porcentaje, y a partir de allí... Su bono de sueldo. Exactamente, mostrando su propio bono de sueldo. La izquierda, lo repito, ya había hecho lo mismo a principios de años en Mendoza, cuando mostró también el incremento de los legisladores provinciales. Otro dice, se suspendió el dietazo, dice, el enorme poder de las redes y sobre todo de Twitter, dice, se puso de manifiesto. Algunos dinosaurios lo niegan aún. Muchos sienten que es esto, ¿no? Que más allá de que la gente lo criticara en la calle, que se transformara en un hashtag, que todos estuvieran hablando de este tema, finalmente tuvo este efecto, ¿no? Otro dice, no entiendo más nada. Dice, Massa, dijo que el sentido común le ganó a la locura del dietazo. Dice, pero cuando se planteó el tema en el recinto, él no votó porque estuvo ausente. También muchos están sorprendidos porque Massa dice que admira a Pitrola por haber hecho esta denuncia, pero él también es legislador y no estuvo allí para votar ni a favor ni en contra, simplemente se fue. Otros dicen, bueno, dietazo, señor Mauricio Macri, no espere votos porque la gente no soporta que le saquen su salario para pagar tanta ineptitud. Despierte, le dice esta. Y finalmente,
alguien que nos llamó mucho la atención hoy en la redacción de Unidiversidad, que decía, insólito, en medio de la polémica por el dietazo, un diputado afirmó que se gana mejor sueldo como periodista que como legislador. Acá, si alguien puede mirar nuestras caras, les decimos, no es así. Bueno, esta semana fue muy importante en materia legislativa, no solo para la provincia de Mendoza. Ayer se trataron las leyes de avalúo impositiva, sino también en el ámbito nacional se está tratando el presupuesto 2017. Hay información en los medios de comunicación respecto a esta noticia. Lo tenía Los Andes, decía, diputados aprobó el primer presupuesto de la gestión Macri y lo giró al Senado. Diario 1 decía, diputados aprobó el presupuesto 2017, también lo giró al Senado, y MDZ fue aprobado el presupuesto nacional 2017, Cintia. Así es, después de 12 horas de debates, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley de presupuesto 2017. La iniciativa fue votada positivamente por 177 legisladores contra 58 votos negativos y 4 abstenciones. El dictamen de mayoría fue aprobado por el respaldo de Cambiemos, el Masismo, el Bloque Justicialista y también parte del bloque del Frente por la Victoria. Bien, ¿hay algunos fundamentos a favor y en contra? Sí, hay algunos fundamentos de algunos legisladores. Por ejemplo, el presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, dijo que este es el presupuesto que hemos podido construir entre todos de acuerdo al país que heredamos y que están orgullosos de haber alcanzado este consenso. Por otro lado, en contra, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, dijo este bloque va a votar en contra, pero algunos compañeros lo van a hacer a favor y destacó que este es un presupuesto de ajuste y endeudamiento. Estas fueron voces a favor y en contra del nuevo presupuesto. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Tenemos más temas para compartir con ustedes. Tenemos también la columna de economía de la Fundación Ideal, pero eso es en el próximo bloque. Ya venimos. Segundo bloque de Unidiversidad Noticia. Vamos a hablar de economía, como hacemos todos los jueves. Nos acompaña Pablo Salvador de la Fundación Ideal. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Lucas, buenas tardes. Vamos a hablar ahora de la construcción en Argentina, ¿no? ¿Cómo está el sector? Contanos. Así es, mira, vamos a hablar un poco del tema de la construcción y primero, para poder ver qué está sucediendo, tenemos que diferenciar dos momentos en el tiempo diferentes. Uno es comparar, por ejemplo, este tercer trimestre que acaba de cerrar con el segundo trimestre de este año. Si hacemos esa comparación, lo que estamos viendo es que la construcción ha pegado un pequeño repunte. Ahora bien, si comparamos el tercer trimestre de este año con el tercer trimestre del año anterior, vemos que todavía hay una caída muy importante. Y con el empleo en el sector ha pasado algo similar, es decir, si bien la comparación mes a mes muestra datos positivos, es decir, vemos una pequeña recuperación, como que el empleo privado en el sector de la construcción está recuperándose. Si hacemos la comparación interanual, es decir, tercer trimestre versus tercer trimestre, vemos que se ha perdido un montón de puestos de trabajo. Bien. Y si nos venimos a la provincia de Mendoza, ¿cómo está el sector? Bien, en el caso de Mendoza sucede algo similar. Si vemos qué ha pasado con la venta de cemento, que es el indicador que se utiliza para medir la evolución, la dinámica del sector, vemos lo mismo. Es decir, si vemos la comparación trimestre segundo versus trimestre tercero de este año, vemos que la construcción o la actividad creció casi un 9%. Ahora, si comparamos qué pasó desde el tercer trimestre del año pasado al tercer trimestre de este año, vemos que hay una caída marcada cercana al 9-10% en términos interanuales. Y lo mismo ocurre con el empleo, es decir, si yo miro agosto versus septiembre, vemos que el empleo privado en el sector mejoró. Ahora, si yo comparo qué ha pasado en estos primeros 8 meses de este año... Es la gráfica que estamos viendo en pantalla, exacto, ¿no? Con los 8 meses del año anterior, vemos que todavía el empleo se encuentra muy por debajo de lo que venía en meses anteriores. ¿Podríamos decir de alguna manera que la etapa más dura ya ha pasado? Mira, para responder esa pregunta, si uno ve los gráficos, vemos que hay un pequeño rebote, es decir, la actividad y el empleo de ese sector ha comenzado a repuntar. Ahora, todavía estamos por niveles muy por debajo comparados con los datos buenos del año anterior. Bien, bueno, esas son las perspectivas de alguna manera para la economía en nuestro país, también teniendo en cuenta los procesos inflacionarios que de alguna manera repercuten, ¿no?, en la construcción y en todos los ámbitos de la economía.
Así es, digamos, estamos viendo estos famosos brotes verdes que el gobierno nuevamente se anticipó con una muletita. Vemos que algunos se han apagado y otros empiezan a surgir. Es muy pronto para decir que el sector se ha recuperado. Lo que sí podemos decir es que estamos observando un pequeño rebote. Ahora, este pequeño rebote no es suficiente para recuperar todo el terreno que se ha perdido desde el tercer trimestre del año 2015. Bien, reiteremos, Pablo, los datos de la Fundación Ideal para aquellos que quieran retomar estas columnas. Bien, en la página web podemos encontrar los informes o todos los videos, que es www.ideal.org.ar, o en Twitter, @Fundación Ideal. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Será hasta el próximo jueves. Hasta la próxima semana, un gusto. Vamos a seguir compartiendo información con ustedes, temas que aparecen en la agenda de los medios de comunicación, y este tiene que ver con una guerra sindical en ATE, que es la Asociación de Trabajadores, ¿no?, del Estado. Se enfocaron en esto los medios de comunicación y vamos a ver de qué se trata. Sitio Andino decía: Macho denunció penalmente a Raquel Blas por administración fraudulenta. También lo tenía Los Andes: quiebre, pelea y escándalo en ATE. Macho le hizo una denuncia penal a Raquel Blas. Así es, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado denunció penalmente a su antecesora en el cargo, Raquel Blas, y también al secretario de Finanzas del gremio, Jorge Rotela, por administración fraudulenta y malversación de fondos. La denuncia fue radicada ayer en la unidad fiscal número 1 de Capital. Descubrimos que hubo transferencias del dinero de nuestros afiliados a cuentas personales de dirigentes sindicales con mucho prestigio en la provincia, fue lo que dijo Macho. Contratamos incluso a un abogado penalista contable y hemos radicado una denuncia penal a Raquel Blas y a Jorge Rotela por administración fraudulenta en el manejo de cuentas. Aclaró también que de no denunciarlo, ellos mismos se convertirían en cómplices de este delito. Macho también denunció persecución a su persona. Me han golpeado, han ido a esperar a mis chicos a la escuela. A tal punto llegó la situación que han intervenido distintos ministros porque no podíamos parar los hechos persecutorios. Esto también suma a la denuncia. Él hace también una denuncia por violencia en la misma unidad fiscal, en donde hace la denuncia por malversación. Según señaló también, el monto aproximado que fue desviado a cuentas personales por Blas y Rotela es de 70.000 pesos, aunque la justicia sigue investigando que la cifra puede ser superior. Y las transferencias se realizaron desde diciembre del año pasado hasta abril de este año. El Gobierno Nacional estudia ampliar el programa Ahora 12. Se los vamos a contar en el próximo bloque. Ya venimos. Vamos a hablar en este último bloque del programa Ahora 12, porque el Ejecutivo Nacional está evaluando ampliar este programa. Lo tenían los medios de comunicación, vamos a ver cuáles son esas actualizaciones. Lo tenía Diario 1, decía Ahora 12, el gobierno estudia ampliar el plazo del programa y sumar rubros también a este plan. También lo tenía Sitio Andino, el gobierno analiza ampliar a 18 cuotas el Ahora 12, y El Sol también hacía foco en esta posibilidad de extender el programa, ¿no? Ahora 12 a 18 cuotas. Y desde la Secretaría de Comercio se está analizando sumar sectores y extender el plazo del programa de crédito Ahora 12. Allí aseguraron que el Ahora 12 seguirá el año próximo, pero distinto. También seguirá vigente el programa de precios cuidados. ¿Cuáles serían los cambios? Las fuentes oficiales dejaron entrever, sin muchas más explicaciones, no hay todavía mucha precisión sobre el tema, que están discutiendo ampliar el programa a 18 cuotas sin interés y también agregar algunos rubros que en este momento no están agregados. Por su parte, desde las empresas de tarjetas de crédito dijeron desconocer lo que el gobierno está estudiando, por lo que la negociación con estas empresas, las de tarjetas de crédito, llegará en una segunda etapa. Recordemos que el programa Ahora 12 está vigente desde septiembre del 2014 y seguirá en vigencia hasta el 31 de enero del año 2017. Vamos a las redes, Claudio. Bueno, la gente lo que está haciendo es quejándose. Lo que hacen habitualmente las personas que tienen una... una cuenta... Mil disculpas, estas cosas pasan en la tele en vivo. Pasan en vivo, claro. Sí, claro, me acabo de ahogar y me quedé sin voz. Bueno, quédese tranquilo, tome ahora, un poquito de agua. Ahora vuelve. Ahí volvió. Esto, así como yo me estoy quejando de mi voz, otros se quejan de en las redes sociales de la Hora 12. Ahí lo estamos viendo. Alguno decía, ahora, dice, no es el Ahora 12, es el ahora 40% de interés. Bueno, tampoco es el que estamos viendo en pantalla, esta parte nos está saliendo muy bien. Dice, no quiero ni el Ahora 12, ni el 18, dice, ni el 48. Dice, solo quiero que no nos sigan robando. Dice, con eso me conformo, dice esta persona. Otro lo que decía es, no es el Ahora 12, dice, es el ahora 40%.
0% de interés bancario en tarjetas. Déjense de jorobar y hagan algo bien. Y con eso lo que hace es terminar compartiendo la nota que salió en los medios de comunicación que decían esto. Se viene ahora 18. Otros lo que dice es, muchos de los que ahora funcionarios que se mofaban de la hora 12 como política económica, dice, parece que la hora 18 tiene otro nivel. Uno decía, el hora 12 que dice que va a salir a hora 18, precios cuidados 2017 y otras políticas neoliberales de Mauricio Macri que gobierna para que los ricos se le haga más fácil. La verdad es que ya se armó toda la política económica. Otro decía, ahora 12 y ahora 18. Este país está condenado a ser una republiqueta mozambiqueña poblada por conchetos pobres guanabí expulsados de Miami. Esta definición la verdad que es bastante graciosa. Otro decía, el gobierno quiso extender el plan ahora 12 y que sea ahora 18. Espero que no sea, dice, para pagar los sueldos. Bien, bueno, muchas posturas allí encontradas, ¿no? Frente a este plan ahora 12 que el gobierno está evaluando. Todavía no es certero pasarlo a 18 cuotas, entre otras medidas, y también ampliarlo a otros rubros. En el último bloque siempre compartimos con ustedes temas que aparecen o se destacan en las redes sociales. Y tiene que ver con un personaje muy característico de nuestro país, Miguel del Cel, embajador argentino en Panamá. Parece que no va a ser más embajador, Claudio. No, y parece que eso tiene un precio, y según dicen los medios, esto no está confirmado, ese precio para que deje de ser embajador de Panamá es 1 millón de pesos. ¿Y cuál es la razón? Eso es lo que le pagarían por volver a Midachi. O sea que está en conversaciones con Daddy Brieva y con el Chino Volpato para formar el trío humorístico. Por ahora es un trascendido, muchos lo dan como un hecho, él por ahora tampoco ha dicho absolutamente nada, pero los que sí dijeron algo fueron las personas en las redes sociales. ¿Y qué decían? Decían cosas como estas. Miguel del Cel, el tipo ideal del sujeto político farandulero y modelo ejemplar de lo efímero que resulta adherir a esa movida. Otro lo que decía, por $1 millón. Este dice que es $1 millón y esa también era la otra especulación que había. Si era de pesos o de dólares, hay una diferencia importante. Dice, Miguel del Cel deja la embajada de Panamá para volver a Midachi. Vocación de servicio, que le dicen, ¿no? Otro decía, Miguel del Cel deja la política y una sonrisa, porque vuelve a Midachi. Chao, sonrisa. Otro lo que decía, ahora quiere dedicarse a cosas serias. Miguel del Cel deja su cargo para volver con Midachi. Y allí lo que hace es compartir también el link con esta noticia. Otro decía, che, Mauri, dice, si Miguel del Cel renuncia a la embajada de Panamá, lo puedes reemplazar con el mago sin dientes. Y finalmente, gráficamente, alguien lo dice, Miguel del Cel renuncia como embajador de Panamá y vuelve a Midachi por un palo verde. Dice, deja la pileta llena y algo de lechón en el freezer. Muy bien. Yo lo prefiero como humorista. ¿Usted? ¿Como embajador, como humorista o como ninguno de los dos? ¿Por qué hay que estar eligiendo en estas cosas? Bueno, muy bien. Una acertada respuesta. ¿Usted, Cintia? Yo no lo prefiero directamente. Muy bien. ¿Tenemos tendencias para el día de hoy? Tenemos tendencias. Bueno, del Cel fue una de las que se metió allí, el ahora 12 también, lo que estábamos viendo. José López también está entre las tendencias porque el ex funcionario de la era kirchnerista vuelve a declarar otra vez. Recordemos que está en el proceso judicial desde que lo encontraron tirando en el convento bolsas con dinero. Y Botnia también, la ex Botnia, ahora se le acusa a la planta procesadora de contaminar el río Uruguay. Así que vuelve a estar otra vez en los medios. Hay un informe que revela que pudo haber contaminado el río Uruguay, se está investigando y hay denuncias al respecto. Y finalmente, para hacer una buena jornada a alguien, pueden usar el hashtag Buen Jueves. Bueno, muy bien. Les deseamos a ustedes también que tengan un excelente jueves. Gracias, Claudio. Gracias, Cintia. Recuerden, a las 21 horas vamos a actualizar toda la información como lo hacemos todos los días en la edición central. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana en el mejor día de la semana, por supuesto, mañana viernes a las 13 horas. Muchas gracias.